Muy buenos días, bienvenidos a Reavivados por su palabra, aquí con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Seguimos revisando el libro de Nehemías y ahora estamos en el capítulo 9. El capítulo 9 del libro de Nehemías nos muestra cómo ellos, después de estas alegrías que tuvieron de entender la ley de Dios y de tener un nuevo comienzo con el Señor después de haber leído su palabra, celebrar la fiesta de las enramadas y disfrutar de estos sacrificios de comunión y de alimentos y de alegrarse, pues ellos tuvieron también que confesar su pecado, porque ellos sabían que era imposible empezar de nuevo sin que Dios les hubiera perdonado. Sus pecados tenían que ser borrados, y eso es justamente lo que ellos hacen, ¿no? Confiesan de forma pública todos sus pecados. Dice, habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes los confesaron sus pecados y luego lo adoraron, ¿no? Entonces era un momento muy especial para todo el pueblo, porque era un revivamiento colectivo, es decir, vemos esto con mucho interés, porque nos podemos dar cuenta que es posible un revivamiento colectivo, porque todos están inundados del Espíritu de Dios, que les impulsa a buscarle al Señor para el perdón. Por cierto que eso no viene de parte de la naturaleza humana. Nosotros no es que nos acercamos a Dios porque queremos o porque hay algo que nos impulsa. No, la única cosa que nos impulsa es el Espíritu. El ser humano por su propia naturaleza no podría acercarse a Dios porque quiere, ¿no? Y ellos entendieron que al ser impulsados, al ser persuadidos por la palabra, ¿no?, su vida iba a ser distinta. Y entonces ellos comienzan a orar, ¿no? Y clamaron, hicieron una plegaria larga, que tiene que ver ¿con qué? Con la historia del pueblo de Dios. Ellos exaltan su grandioso nombre, dice, ¿no? Verso 9, solo tú eres Dios, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas, tú le has dado vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos, por eso te adoran los ejércitos del cielo. Y comienzan a dividir o a entender cómo está estructurada la Torá. La Torá tiene una estructura, y esa estructura es la que se va a ver detallada en todo este capítulo 9, ¿no? Si usted quiere entender cómo la Torá está estructurada, pues lea el capítulo 9, ahí está explicando la creación del mundo, de un Dios soberano, luego la caída, la elección de Abraham como pueblo, y se va a basar mucho en el tema de la elección que Dios ha hecho sobre su pueblo. Es decir, aunque ellos no merecían, hicieron todo lo contrario de lo que Dios hacía, Dios les bendijo, y como les bendijo, pues les dio la posibilidad, les dio la oportunidad de ¿qué cosa? De seguir siendo el pueblo de Dios cuando ellos recibieran el perdón, ¿no? Y explican todos los fracasos que tuvieron en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes de Israel, y ahora que volvían del exilio igual habían tenido un pequeño tropiezo, un gran tropiezo después de la reconstrucción del templo con Zorobabel. Y entonces ellos explican, lo que vivimos ahora no es un castigo de Dios, es una consecuencia de habernos alejado de ti. Y cuando nos alejamos de ti, obviamente la desgracia y la miseria nos persiguen, pero cuando estamos contigo hay bendición. Y eso es justamente lo que ellos están haciendo, es decir, queremos alcanzar una bendición, por lo tanto queremos hacer un pacto contigo, Señor. Muy interesante lo que nosotros podemos leer, y es lo mismo en nuestra vida. El momento que el Espíritu nos impulse a confesar los pecados y a poder entregarnos con Dios, entramos en una relación de pacto y compromiso con Él. Y las condiciones están en la palabra, las del pacto. La del pacto con Él, la que Él nos ama con un amor profundo, que es lo que muchas veces se repite en el capítulo 9, y un pueblo que tiene que estar dispuesto solamente a entregarse a Él y a su voluntad. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque nos amas y porque quieres tener una relación de pacto con tus hijos. Y aquí estamos frágiles, pequeños, insignificantes, pero necesitados de ti, oh Señor. Acompáñanos en este día, oh Señor, que podamos comprender todo esto que tú haces por nosotros. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.